Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos y hoy les vengo a traer este nuevo tutorial de cómo crear un rig fácil y con controladores para que hagas tus animaciones de Fortnite o que animes cualquier personaje utilizando la página de Mixamo. La página de Mixamo, no sé si la conocen, y el addon de Mixamo para Blender. Entonces lo primero que necesitamos es un personaje. Bueno, yo tengo este personaje acá de Halo, de Master Chief. Lo tengo en la descripción del video. Les voy a dejar el link donde van a encontrar el personaje, el link para el personaje para que lo descarguen. También van a encontrar el link pues, para la página de Mixamo y para descargar el addon de Mixamo. Lo primero que necesitamos hacer es, bueno, pues aparte de descargar el personaje, es tener instalado el addon de Mixamo. Yo ya lo tengo instalado, pero es muy sencillo. Simplemente ustedes se van a la página, le dan Get the Addon, se les va a descargar, le ponen una locación. En mi caso pues yo lo tengo acá en esta carpeta, acá lo tengo. Y para instalar addons en Blender es muy sencillo. Simplemente se van a Edit Preference, abren ahí, acá en la parte de Install o Instalar, le dan clic y ahí buscan el addon. No tienen que descomprimirlo, buscan la carpeta. En mi caso yo lo tengo en tutorial, le dan clic y le dan instalar y él automáticamente lo va a instalar. Después de que ustedes lo instalen tienen que buscarlo acá, entonces tienen que darle Mixamo, yo ya lo tengo, y le dan clic, lo seleccionan y automáticamente el programa lo va a colocar en el viewport. Entonces lo van a poder encontrar en esta parte de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Digamos, en este caso yo tengo el personaje de Master Chief. El personaje de Master Chief es el personaje que encontramos en Halo, la skin de Halo que está en Fortnite, y ya viene con un sistema de huesos. El problema es que para animar en el mundo de la animación normalmente se utilizan controladores. Los controladores son geometría que está en la parte de afuera del personaje y nos hace la vida más fácil a la hora de animar, porque digamos en este caso, como podemos ver, esto tiene hartísimos huesos, o sea, podemos ver tiene bastantes huesos por todo lado. Entonces digamos, si queremos animar tenemos que como descubrir o adivinar cuál es cuál. Entonces por lo menos si yo selecciono el esqueleto y voy acá, cambio de modo en objeto a pose, digamos acá me muestra los huesos y puedo moverlos para animarlos. Digamos en este caso si selecciono este y vamos a ver qué parte es esta. Bueno, este es apenas el hombro, como la parte de la armadura del hombro. Entonces digamos seleccionamos este de acá. Bueno, este mueve el brazo, pero siempre es complicado estar buscando y seleccionando cuál es cuál. Entonces es un sistema de huesos que es, pues a la vez es bueno, pero a la vez es complicado manejar, y pues tendría uno que crearle los controladores aparte y pues llevaría tiempo. Si ustedes quieren hacer sus miniaturas de Fortnite para ya sea para su canal o lo que sea, les va a llevar tiempo crearle los controladores, también les va a llevar tiempo animarlo de esta forma. Pues a mi punto de parecer o mi opinión, les va a llevar mucho tiempo. Entonces Mixamo nos ofrece una forma muy fácil de crear un sistema de huesos y un sistema de rig para animarlo fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces salimos, volvemos al modo de edición de Object Mode, vamos a seleccionar otra vez el esqueleto y lo vamos a borrar. Nos vamos a quedar simplemente con la geometría o con la skin. Entonces la seleccionamos, vamos aquí, File, exportamos, Export, y tenemos que exportarla como FBX. Entonces le damos a exportar como FBX. Acá yo ya la tengo exportada, pero igual lo voy a volver a hacer. La selecciono y le doy exportar. Entonces ya básicamente la tengo exportada, simplemente el skin de Master Chief. Después pasamos acá a Mixamo. Tenemos que hacer el login, es muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer, pues pueden crear una cuenta normal o pueden utilizar sus cuentas de Google o su Facebook. En mi caso yo lo voy a hacer con mi Facebook. Listo, bueno, acá ya entramos a Mixamo. Acá en Mixamo es muy fácil de utilizar. Esto simplemente tiene dos menús, por decirlo así. Tiene el de personajes, donde muestra los personajes que hay disponibles, son totalmente gratis, acá no hay que pagar.
Y tiene las animaciones, que son animaciones ya preestablecidas que le podemos poner a los personajes. En este caso lo que nos interesa a nosotros es subir nuestro personaje, entonces vamos a ir acá en esta parte donde dice upload character o subir personaje. En este caso vamos a subir nuestro personaje para crear el sistema de huesos, entonces acá nos permite arrastrar nuestro personaje. Los formatos que maneja Mixamo es FBX, OBJ y zip. En este caso nosotros tenemos nuestro personaje en FBX, entonces lo vamos a seleccionar. Acá lo tengo, Master Chief, le damos a abrir. Listo, chicos, ya se nos procesó el personaje Master Chief. Acá en esta parte nos muestra el personaje ya en el visor de Mixamo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es crearle los puntos donde se van a doblar las extremidades para que el programa o la página entienda cómo debe crear el sistema de huesos. Entonces le damos Next y acá nos muestra esos punticos. Acá hay una imagen de referencia, cómo tenemos que poner los circulitos de colores. Chin quiere decir la barbilla, pues en este caso sería esta, nos está pidiendo que la pongamos ahí. Ahora grips, que quiere decir las muñecas, no sé en su país como le digan, nosotros yo soy de Colombia, entonces le decimos muñecas, las Barbies. Entonces la ponemos acá. Nos dice elbows, que son los codos, entonces tenemos que calcular donde queden los codos, donde mirando en el visor y ahí donde aparecen los codos. Listo. Las rodillas, entonces tenemos que cuadrar la parte de las rodillas. Y el groin, que vendría siendo la zona pélvica. Ahí. Ahora le damos next. Esta parte de acá nos muestra el tipo de personaje del esqueleto que nos va a crear. En este caso podemos crear el de 65, de 49, de 41 y de no dedos. En este caso vamos a escoger el de 65 y le damos siguiente. Él va procesando y va a crear el sistema de huesos y el personaje ya va a estar listo para poderlo animar. Listo, ya acá en este momento ya nos muestra el personaje que ya tiene el rig, ya tiene el sistema de huesos y nos muestra una animación básica. Entonces le damos siguiente. Podemos probar que esté bien con una de las animaciones de acá. Por lo menos digamos si le doy clic a esta, ahí podemos ver que las deformaciones de las extremidades están bien, entonces si nos sirve. Vamos a fijarnos que está todo bien. Listo. Bueno, en este caso entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a descargarlo. Vamos a descargarlo con, bueno, vamos a descargar piel, FBX Binary 30 y acá dejámoslo tal como está y lo vamos a descargar. Entonces le damos descargar. Y acá en el caso de Blender vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a File, decimos importar, FX, vamos a la parte que dice modelo y esta parte. Entonces ya ahí nos trae el personaje con la animación que tenía. En este caso pues la animación no la vamos a necesitar. Entonces como ves tenemos los dos personajes ahí. ¿Qué pasa? Vemos que este personaje está sin texturas, no tiene texturas, no tiene nada. Entonces por lo menos en este caso lo primero que vamos a hacer, por eso no nos vamos a preocupar, digamos, vamos a seleccionar el primer personaje, el que utilizamos como referencia, lo vamos acá, le damos el ojito para no verlo en este momento y vamos a seleccionar el huesito de acá arriba del personaje. Abrimos el addon de Mixamo acá en esta parte y vamos acá donde dice Zero Out Rig. Entonces le damos clic y él nos borra la animación, nos lo dejan en la pose T o en la pose base que tienen los personajes. Entonces ahí ya tenemos ahí el personaje con el sistema de huesos, ¿no? Ahora volvemos a sacar el ojito, desbloqueamos al otro personaje y lo vamos a mover hacia el lado. Entonces lo corremos para acá, ya lo tenemos ahí
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar las propiedades de este personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar primero el personaje que trajimos. Con Shift sostenido seleccionamos al segundo de la fuente donde vamos a copiar las texturas. Nos vamos acá en y vamos a Link Transfer Data y vamos a transferir Link Materials. Y como vemos ya tenemos los mismos materiales. Ya lo tenemos igualito, idéntico. Entonces en este caso este personaje no lo necesitamos en este momento. Lo bloqueamos. Necesitamos este personaje. Vamos a seleccionar el huesito de este que tenemos acá. Le damos acá donde dice Create Control Rig. Acá como están estos settings de Apply Animation y que Arms y que Legs está totalmente bien. Simplemente le damos OK. Y él automáticamente nos ha creado estos controladores con el rig de nuestro personaje. ¿Sí ven? Ahora como vemos acá es mucho más fácil poder manejar este rig y poder animar nuestro personaje. Entonces digamos, por lo menos si yo selecciono el rig acá, voy en la parte de Pose Mode, en la parte de posar, ya digamos en este caso puedo utilizar mi rig, puedo moverlo como pueden ver. Entonces es una ventaja grandísima. Digamos esta parte de acá, vamos a rotar, lo sube, ahí lo podemos mover, ahí nos permite rotar el brazo. Este es un rig muy sencillo y con los controladores. Digamos que para este tipo de personajes funciona perfectamente. Ya cuando es en las caras, cuando ya digamos para hacer el rig de la cara y digamos los controladores de la cara, más adelante voy a subir un tutorial donde ya con otro add-on haríamos el rig de la cara para poder digamos mover los ojos, la boca, un rig fácil y con controladores fáciles para poder entenderlo. Digamos por lo menos acá esta parte o sea, se deforma muy bien. Vamos, acá podemos ver y ya pues sería simplemente cuestión de posarlo como nosotros lo necesitemos para nuestra animación. Más sería cuestión de cada uno dependiendo de lo que se necesite, como lo quieran posar, como lo quieran parar. Puede hacer ahí algún tipo de pose, pero algo muy simple. Ya ustedes chicos mirarán lo que quieran hacer con él, si lo van a utilizar para crear algún proyecto de animación, si van a hacer alguna miniatura para su canal o para algún proyecto que quieran. Miren, le partí el brazo. Así podemos ver, tiene controladores en todas las partes, no necesitamos seleccionar huesos ni nada de eso, simplemente nos acercamos, seleccionamos el controlador que queremos manejar. Este está en global, lo podemos pasar a local, ya podemos manejarlo mejor, podemos manejar uno por uno, y vamos haciendo ahí. Ya queda la imaginación de cada uno y de lo que necesiten, los proyectos que necesiten. Bueno chicos, espero les haya gustado. Más adelante voy a subir otro tipo de tutoriales parecidos a esto, donde vamos a traer animaciones de Mixamo y vamos a aplicar a un personaje. Digamos, podemos utilizar este mismo personaje aplicando varias animaciones, y les puedo enseñar cómo aplicar varias animaciones, crear una secuencia de varias animaciones si lo necesitan para algún proyecto. Chicos, no olviden suscribirse, activar la campanita, las notificaciones, darle like al video para poder subir más contenido. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima.